Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Prepárense porque tenemos noticias candentes y súper jugosas del mundo del espectáculo y créanme, esto va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos giros de guión que nos dejan con la boca abierta, confirmando lo que muchos sospechábamos y validando una perspectiva. El título ya lo dice todo, Hande Erçel confirma, Kerem Bürsin admite que ella tenía razón. Sí han oído bien. Los ídolos que conquistaron nuestros corazones en Senkalkapm, Hande Erçel y Kerem Bürsin, vuelven a estar en el centro de la atención, y esta vez por algo que tiene que ver con sus propias percepciones y la validación de una, digamos, intuición de Hande. Si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al tanto de los últimos cotilleos y las dinámicas entre celebridades, este es su vídeo. Antes de empezar a desgranar todo este emocionante tema, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Toquen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más fresco y relevante. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en este fascinante tema. Para empezar, pongámonos en contexto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, y para muchos sigue siendo, una de las más seguidas y queridas. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una relación en la vida real que capturó la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como muchas relaciones públicas, la suya tuvo sus altibajos, sus momentos de confirmación y sus periodos de especulación. A lo largo de su tiempo juntos, y especialmente después de su separación, ha habido muchas conversaciones, análisis y, por supuesto, rumores sobre los motivos y las dinámicas internas de su relación. Y es precisamente en este contexto donde emerge la noticia que vamos a tratar hoy. Parece que, de manera bastante clara y sin rodeos, Hande Erçel ha confirmado algo que, según se deduce, Kerem Bürsin ha llegado a admitir. La clave aquí es que ella tenía razón. Esto sugiere una situación pasada, una diferencia de opiniones, una predicción, o quizás una percepción sobre algo relacionado con su relación, su carrera, o incluso la percepción pública de ambos. La forma en que Hande lo confirma y Kerem lo admite es lo que le da el valor noticioso a esta historia. No se trata solo de una confirmación, sino de una validación mutua de una perspectiva que en su momento pudo haber sido una fuente de discusión o simplemente una diferencia de puntos de vista. Detallemos un poco más lo que esto podría significar. Imaginen escenarios. Podría ser algo tan sencillo como Hande haberle dicho a Kerem que un proyecto específico iba a ser un éxito rotundo, y él quizás dudaba. O tal vez Hande percibió una cierta tendencia en la industria o en la opinión pública que Kerem no vio venir. Otra posibilidad es que se trate de algo más personal, sobre cómo manejaban su relación frente a la fama, o sobre las expectativas que se tenían de ellos como pareja. La frase "ella tenía razón" es poderosa porque implica que a posteriori, los hechos o las circunstancias demostraron que la visión de Hande era la correcta. La noticia, tal como la interpretamos del título, proviene de fuentes cercanas, entrevistas o quizás declaraciones indirectas que han sido analizadas por medios de comunicación y fans. Lo interesante es que Hande, siendo la que confirma, pone el foco en su perspectiva. Y Kerem, al admitir que ella tenía razón, muestra madurez y honestidad. Esto no es una competencia, sino un reconocimiento de la validez del punto de vista de la otra persona. En el mundo de las relaciones, y más aún en el de las relaciones públicas, este tipo de validación es bastante significativa. Demuestra una comunicación, aunque sea retrospectiva, y un respeto mutuo por las percepciones del otro. Pensemos en el impacto de esto. Para los fans, que han seguido de cerca cada uno de sus movimientos y han soñado con su reconciliación o con verlos felices juntos, esta noticia añade una capa más de complejidad y romanticismo a su historia. Valida la conexión que muchos sentían entre ellos, no solo como actores, sino como personas. Les permite especular sobre la naturaleza de esa razón que Hande poseía, alimentando debates y teorías entre la comunidad de seguidores. Ahora, ¿cómo podría haber sucedido esta confirmación y admisión? A veces estas cosas ocurren en entrevistas retrospectivas donde se les pregunta sobre su tiempo juntos o sobre sus carreras individuales. Un periodista podría preguntar a Hande sobre un momento específico o una decisión que tomaron como pareja, y ella podría responder con una anécdota donde su intuición fue acertada. Posteriormente, en otra entrevista, Kerem podría ser preguntado sobre lo mismo, o sobre algún cons.
Ejo que Ande le dio en el pasado, y él, con una sonrisa, podría decir algo como sí, Ande siempre ha tenido un sexto sentido para estas cosas, y en ese caso particular, tenía toda la razón. Estas confesiones, a menudo dichas de manera casual, son las que generan el revuelo. Es importante recalcar que este tipo de declaraciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un peso considerable en la narrativa pública de las celebridades. Permiten humanizarlos, mostrar que también enfrentan dudas, toman decisiones y aprenden de ellas. Ver a Kerem admitir que Ande tenía razón, especialmente después de una separación, puede interpretarse como un gesto de respeto y de reconocimiento de su inteligencia y perspicacia. No se trata de ganar una discusión, sino de reconocer la verdad y, quizás, de cerrar un capítulo con entendimiento. También podemos especular sobre la naturaleza de esa razón. ¿Estaba relacionada con su carrera? Por ejemplo, Ande podría haber tenido una corazonada sobre el éxito masivo de Senkalkam antes de que comenzara, y Kerem quizás no estaba tan seguro. O quizás en un nivel más personal, Ande podría haber sentido que cierta situación pública o cierto tipo de atención mediática no les beneficiaría a largo plazo, y Kerem, en su momento, actuó de manera diferente para luego darse cuenta de que ella tenía razón. La belleza de estas situaciones es que a menudo son las mujeres quienes tienen esa intuición o esa capacidad de ver las cosas con una perspectiva más amplia, y es muy valioso cuando los hombres están dispuestos a reconocerlo. Otra lectura posible es que Ande siempre fue una persona muy intuitiva y con una visión clara de lo que quería y de cómo debían hacerse las cosas. Y Kerem, al admitir que ella tenía razón, está validando esa cualidad en ella. Esto puede ser interpretado como un elogio, reconociendo su sabiduría y su capacidad de discernimiento. En cualquier relación, pero especialmente en una que ha sido tan escrutada como la suya, este tipo de validación mutua es un signo de madurez y de un afecto que, incluso si ya no es romántico, parece haber dejado huellas de respeto. La forma en que se presenta esta información es crucial. Si se trata de una cita directa de Ande y luego Kerem responde de manera similar, el impacto es mucho mayor. Si son interpretaciones de la prensa, también tienen su valor, pero las palabras directas de los involucrados son las que realmente hacen temblar las redes. El hecho de que Kerem admita que Ande tenía razón sugiere que, quizás, hubo un momento en el pasado donde su opinión no fue escuchada o considerada al 100%, y que ahora él se da cuenta de su acierto. Esto puede ser un punto de inflexión en cómo se perciben mutuamente, incluso después de su separación. Imaginen la cantidad de mensajes y comentarios que esto genera en redes sociales. Los fans se dividen en quienes apoyan a Ande, quienes admiran la humildad de Kerem, y quienes especulan sin cesar sobre los detalles de esa razón. Es este tipo de interacciones lo que hace que el contenido sobre celebridades sea tan viral. La conexión emocional que los fans desarrollan con estas figuras públicas les lleva a interesarse por cada detalle, por cada matiz de sus vidas y de sus relaciones. En resumen, la noticia de que Ande Erçel ha confirmado y Kerem Bürsin ha admitido que ella tenía razón es un recordatorio fascinante de las dinámicas de las relaciones, incluso las que terminan. Sugiere que Ande poseía una perspicacia, una previsión o una comprensión particular que Kerem, al final, reconoció como válida. Esto añade un capítulo intrigante a la saga de Ande y Kerem, validando la inteligencia y la intuición de Ande y demostrando la madurez de Kerem al admitir su acierto. Es una historia que demuestra que incluso después del final de una relación, el respeto y el reconocimiento de las cualidades del otro pueden persistir, enriqueciendo la percepción que tenemos de estas figuras públicas. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy, queridos amigos. Hemos desgranado esta interesante noticia que sin duda ha generado mucho revuelo. En resumen, lo que hemos visto es cómo Ande Erçel, con su característica perspicacia, parece haber tenido una visión correcta sobre algún aspecto, y Kerem Bürsin, mostrando una admirable humildad y honestidad, ha admitido que ella, efectivamente, tenía razón. Esto nos deja pensando en la importancia de escuchar, de confiar en la intuición y de reconocer los aciertos de los demás, incluso en el contexto de relaciones pasadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan encontrado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Tienen alguna idea de a qué podría referirse esa razón de Ande? ¿Creen que esto podría significar algo para el futuro de su relación como amigos o colegas? Por favor, déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Apoyen nuestro canal dándole a ese botón rojo de suscribirse y activando la campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis que no se pueden perder. Hasta la próxima.